Capítulo primero. Florecillas, Nana y canción de cuna de los elfos. En verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada y el hacha, la época de la tormenta salvaje. Se acerca el tiempo del invierno blanco y de la luz blanca. El tiempo de la locura y el tiempo del odio, Ted Deiread, el tiempo del fin. El mundo morirá entre la escarcha y resucitará de nuevo junto con el nuevo sol. Resucitará de entre la antigua sangre, de Genichire, de la semilla sembrada. De la semilla que no germina sino que estalla en llamas. Y estuate sí, y así será, y contemplad las señales. ¿Qué señales sean? Yo os diré. Primero se derramará sobre la tierra la sangre de los Aenseide, la sangre de los elfos. Aenitlin Nespeat, profecía de Itlina Eglia Ipia Ebenien. La ciudad estaba ardiendo. Las estrechas callejuelas que conducían hasta el foso, hacia allá primera terraza, vomitaban humo y brasas, las llamas devoraban los válagos de los tejados apelotonados de los edificios, lamían los muros del castillo. Desde occidente, desde el lado de allá puerta de los muelles, llegaba un estruendo, el sonido de una lucha encarnizada, los secos golpes del ariete que hacían temblar las murallas. Los atacantes les rodearon inesperadamente, rompiendo ya barricada que defendían unos pocos soldados, burgueses con alabardas y algunos migueletes de los gremios. Los caballos cubiertos con negras mantas volaron por encima de la barrera como espectros, unas hojas claras y brillantes sembraron ya muerte entre los defensores que huían. Ciri sintió como el jinete que ya llevaba en el arzón sujetaba violentamente el caballo. Escuchó su grito. ¡Y agárrate!, gritaba. ¡Y agárrate! Otros jinetes con los colores de Sintra les adelantaron, volaron a cortar a los nilfgaardianos. Ciri lo vio con el rabillo del ojo, durante un instante, un loco torbellino de capas negras y blanquiamarillas entre el gemido del acero, el golpeteo de las espadas sobre los escudos, el relincho de los caballos. Un grito. No, no un grito. Un aullido. Y agárrate. Miedo. Cada sacudida, cada tirón, cada paso del caballo desgarra dolorosamente las manos aferradas a las brides. Las piernas, crispadas en una posición incómoda, no encuentran apoyo, los ojos lloran del humo. Los brazos que la envuelven ahogan, sofocan, aplastan dolorosamente las costillas. A su alrededor se alzan los gritos, tales como jamás había oído. ¿Qué se le puede hacer a un ser humano para que grite así? Miedo. Un miedo que deja sin fuerza, que paraliza, que ahoga. De nuevo el chirrido del hierro, el relincho de los caballos. Las casas a su alrededor bailan. Unas ventanas que vomitan fuego aparecen de pronto allí donde un momento antes solo había una calleja embarrada, cubierta de cadáveres, llena de los haberes que habían desechado los fugitivos. El jinete a sus espaldas estalla de pronto en una extraña y ronca tos. Sobre la mano aferrada a las riendas borbotea la sangre. Un aullido. El silbido de una flecha. Una caída, un choque, un doloroso golpe con IA armadura. Junto al estrépito de los cascos pasa fugazmente sobre IA cabeza el vientre de un caballo y una sobrecincha deshilachada, un segundo vientre de caballo, unas bardas destrozadas. Unos crujidos, como los que produce IA madera de un árbol al romperse. Pero no es un árbol, se trata de hierro contra hierro. Un grito, sofocado y sordo. Aquí junto a ella algo enorme y negro se desploma sobre el barro, un chapoteo, salpicando sangre. Un pie acorazado tiembla, se agita, huella la tierra con unas enormes espuelas. Un tirón. Alguna fuerza ya empuja hacia arriba, ya arrastra sobre el arzón. Y agárrate. De nuevo una carrera agitada, un galope de locura. Las manos y los pies buscan apoyo desesperadamente. El caballo se pone de patas. Y agárrate. No hay apoyo. No hay. No hay.
Solo hay sangre. Cae el caballo. No es posible saltar, no es posible liberarse, escapar de la tinace de los brazos cubiertos por la loriga. No es posible escapar de la sangre que se vierte sobre la cabeza, sobre la nuca. Un choque, el chasquido del barro, un violento golpe contra ella tierra, que parece extraordinariamente inmóvil tras ella cabalgada salvaje. Penetrante y relincho del caballo que intenta alzar las ancas. El trueno de las herraduras, las cuartillas y pezuñas de caballos que le sobrepasaban. Negras capas y negras bardas. Un grito. En ella calleja hay fuego, una crepitante muralla roja de fuego. Contra ella, un jinete, enorme, parece alcanzar con su cabeza hasta por encima de los tejados ardientes. Cubierto con unas bardas negras, el caballo baila, agita y atesta, rebufa. Jinete ya mira. Ciri ve el brillo de sus ojos a través de ella rendija de su gran yelmo, adornado con las alas de un ave de presa. Ve el reflejo del fuego sobre ella ancha hoja de ella espada que sujeta con ella a mano bajada. Jinete mira. Ciri no puede moverse. Se lo impiden las manos inertes del muerto, que ya aferran por el cinturón. La inmoviliza algo pesado y húmedo de sangre, algo que está tendido sobre su muslo y la clava a la tierra. Y ya inmoviliza el miedo. Un monstruoso miedo que le retuerce las entrañas, que provoca que Ciri deje de escuchar los gruñidos del caballo herido, el bramido de las llamas, los gritos de las víctimas y el golpeteo de los tambores. Lo único que existe, que cuenta, que tiene significado, es el miedo. El miedo, que ha adoptado la forma de un caballero negro con un yelmo adornado de plumas, parado ante el fondo de la roja pared de un incendio desatado. El jinete espolea al caballo, se agitan las alas del ave de presa en su yelmo, el pájaro se prepara para el vuelo. Para el ataque a una víctima desarmada, paralizada del miedo. El pájaro, o puede que el caballero, grita, chilla, horrible, terrible, triunfal. El caballo negro, ya armadura negra, ya capa negra ondeando, y detrás de todo esto el fuego, un mar de fuego. Miedo. Pájaro chilla. Las alas se agitan, las plumas le golpean y a cara. Y miedo. Ayuda. ¿Por qué nadie me ayuda? Estoy sola, soy una niña, no tengo defensa, no me puedo mover, no puedo siquiera alzar la voz desde mi garganta aterrada. ¿Por qué nadie acude a ayudarme, y tengo miedo? Los ojos ardientes en las rendijas del gran yelmo alado. La capa negra oculta todo. Y Ciri se despertó bañada en sudor, entumecida, y su propio grito, el grito que ya había despertado, aún temblaba, vibraba allá en su interior, dentro del pecho, le ardía en su seca garganta. Dolían las manos aferradas a la manta, dolían las espaldas. Ciri. Cálmate. A su alrededor, y anoche, oscura y ventosa, bramando monótona y melodiosamente sobre las copas de los pinos, chirriando en los troncos. Ya no había incendio ni gritos, no quedaba más que aquella susurrante canción de cuna. A su lado se retorcía ya luz y el calor del fuego del vivac, las llamas brillaban en las hebillas de la impedimenta, lanzaban destellos rojizos sobre la empuñadura y la guarnición de la espada apoyada en la silla de montar. No había otro fuego ni otra espada. La mano que tocaba sus mejillas olía a cuero y cenizas. No a sangre. Geralt. Solo era un sueño. Un mal sueño. Ciri temblaba con fuerza, retorciendo los brazos y los pies. Un sueño. Solo un sueño. El fuego había empezado ya a extinguirse, los leños de abedules son rojos y diáfanos, se resquebrajan, saltan con un fuego celeste. El fuego ilumina los cabellos blancos y el agudo perfil del hombre que ya cubre con ya manta y ya zamarra. Geralt, yo.
Estoy a tu lado. Duerme, Ciri. Tienes que descansar. Tenemos un largo camino por delante todavía. Escucho una música, pensó de pronto. Entre estos susurros, hay una música. Música de laúd. Y voces. Princesa de Cintra. Hija del destino. Niña de la vieja sangre, la sangre de los elfos. Geralt de Rivia, el brujo blanco y su destino. No, esto es una leyenda. La invención de un poeta. Ella está muerta. La mataron en las calles de una ciudad, mientras huía. Agárrate. Agárrate, Geralt. ¿Qué, Ciri? ¿Qué me hizo? ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué me hizo? ¿Quién? El jinete. El jinete negro de las plumas en el casco. No recuerdo nada. Él gritó, y me miró. No recuerdo qué sucedió. Solo que tenía miedo. Tenía tanto miedo. El hombre se agachó, el resplandor del fuego brilló en sus ojos. Eran unos ojos extraños. Muy extraños. La Ciri de antes se sentía atemorizada ante estos ojos, no le gustaba mirarlos. Pero esto era antes. Mucho antes. No recuerdo nada, murmuró, mientras buscaba ya a mano de él, una mano dura y áspera como una madera sin pulir. Aquel jinete negro. Solo fue un sueño. Duerme tranquila. Ya no volverá. Ciri había oído antes esta afirmación. Le había sido repetida muchas veces, le habían tranquilizado con ella cuando se despertaba en mitad de la noche gritando. Pero ahora era distinto. Ahora lo creía. Porque ahora lo decía Geralt de Rivia, el lobo blanco. Un brujo. Aquel que era su destino. Aquel a quien ella estaba destinada. Brujo Geralt, que ya había encontrado entre ella guerra, la muerte y el desespero, se ya había llevado consigo y prometido que ya nunca más se separarían. Se durmió sin soltar ya a mano de él. Bardo terminó de cantar. Inclinando lentamente ya cabeza, repitió en el laúd el motivo principal del romance, con delicadeza, bajito, en un tono más alto que el aprendiz que le acompañaba. Nadie dijo nada. Excepto ya música cada vez más tenue, solo se escuchaba el rumor de las hojas y el crujido de las ramas del gigantesco roble. Y luego, de pronto, surcó el espacio el prolongado berrido de una cabra que estaba atada con una soga a alguno de los carros que rodeaban el árbol prehistórico. En aquel momento, a una señal, se alzó uno de los que escuchaban reunidos en un amplio semicírculo. Echando sobre los hombros una capa azul sembalto bordada con cerdoncillos dorados, se inclinó rígido y distinción. Te doy las gracias, maese Jaskier, dijo con sonoridad aunque en voz no muy alta. Dejad que sea yo, Radcliffe de Oxenford, maestro de los arcanos mágicos, quien probablemente en nombre de todos los aquí presentes, pronuncie palabras de agradecimiento y reconocimiento de tu gran arte y tu talento. El hechicero pasó ya mirada por los reunidos, que eran más de un centenar, arrellanados a los pies del roble en un cerrado semicírculo, de pie, sentados en los carros. Los oyentes afirmaron las cabezas, susurraron. Unas cuantas personas comenzaron a aplaudir, otras saludaron al cantante con las manos en alto. Las mozas emocionadas sorbieronlas y se limpiaron los ojos con lo que podían, dependiendo de su estado, profesión y posesiones, las villanas con las mangas o con el reverso de ella a mano, las mujeres de los mercaderes con pañuelos de lino, las elfas y las nobles con batista e incluso las 3 hijas del comes Biliberto, el cual, junto con todo su séquito, había interrumpido ya práctica de ella. Cetrería para escuchar al famoso trovador, moqueaban con donosura y desgarradoramente en elegantes chales de algodón de color verde parduzco. No será exagerado, continuó el hechicero,
decir que nos has emocionado hasta lo más profundo, maese Jaskier, que nos has impulsado allá a reflexión y allá a meditación, has conmovido nuestros corazones. Que me sea dado proclamar nuestro agradecimiento y respeto. El trovador se levantó y se inclinó, rozando con ya rodilla y a pluma de garza que estaba cosida al sombrerillo de fantasía. El aprendiz dejó de tocar, sonrió y también se inclinó, pero el maese Jaskier le lanzó una mirada amenazadora y gruñó algo a media voz. El muchacho bajó la cabeza y volvió a su callado rasguear de las cuerdas del laúd. Los reunidos se animaron. Los mercaderes de ya caravana, murmurando entre ellos, colocaron delante del roble un barril de cerveza de tamaño considerable. El hechicero Radcliffe se sumió en una conversación en voz baja con el comes Biliberto. Las hijas del comes dejaron de sorberse la nariz y con adoración a Jaskier. El bardo no se dio cuenta, absorbido como estaba en lanzar sonrisitas, guiños y brillos de sus dientes a un grupo de elfos nómadas, que mantenían un arrogante silencio, y, en especial, Jaskier se dirigía a una de las elfas, una belleza de cabello oscuro y ojos enormes que portaba una pequeña toca de armiño. Jaskier tenía competidores, allá poseedora de grandes ojos y hermosa toca le alcanzaban también miradas del público, caballeros, estudiantes y vagabundos. La elfa, a todas luces contenta del interés demostrado, tiraba de las mangas de encaje de su blusa y agitaba las pestañas, pero los elfos que ya acompañaban ya rodeaban por todos lados sin esconder su disgusto ante los pretendientes. Claro, bajo el roble Bleoberis, lugar de frecuentes procesiones, estacionamiento de viajeros y encuentro de peregrinos, era famoso por su tolerancia y liberalidad. Los druidas, que hacía siglos que se ocupaban del árbol, llamaban al claro, lugar de ella. Amistad, y albergaban gustosos a cualquiera. Pero incluso en ocasiones especiales tales como ya recién terminada actuación del trovador famoso en el mundo todo, los viajeros se mantenían en sus propios grupos, claramente aislados unos de otros. Los elfos se arrimaban a los elfos. Los enanos artesanos se agrupaban junto con sus hermanos armados hasta los dientes que habían sido contratados como guardia de las caravanas de mercaderes y toleraban junto así como mucho a los gnomos mineros y a los medianos granjeros. Todos los no humanos mantenían reserva ante los humanos. Los seres humanos les respondían a los no humanos con la misma moneda, pero entre ellos no se observaba tampoco la más mínima integración. La nobleza miraba con desprecio a los mercaderes y a los boneros, y los mercenarios y soldados se alejaban de los pastores y sus apestosas amarras. Unos cuantos hechiceros y sus adeptos se aislaban completamente y todos a su alrededor les obsequiaban con justa arrogancia. El fondo de la imagen estaba ocupado por la muchedumbre apiñada, oscura, sombría y silenciosa de los campesinos. Estos, que recordaban a un ejército por el bosque de rastrillos, horquetas y mayales que les sobresalían por las espaldas, ignoraban todo y a todos. La excepción, como siempre, ya constituían los niños. Liberada de ya orden de guardar silencio durante ya actuación del bardo, ya muchachería se lanzó hacia el bosque con un salvaje aullido, a fin de dedicarse con entusiasmo a juegos cuyas reglas no eran comprensibles para aquel que se hubiera despedido ya de los años felices de la infancia. Los pequeños humanos, elfos, enanos, medianos, gnomos, medioelfos, cuarterones de elfo y arrapiezos de oscura proveniencia no conocían y no aceptaban divisiones raciales ni sociales. De momento. Y cierto es. Gritó uno de los caballeros presentes en el claro, jayán delgado como un perantón, vestido con un jubón rojinegro adornado con 3 leones rampants. Y bien ha hablado el señor hechicero. Hermosos fueron los romances, por mi honor, noble. Jaskier, si alguna vez os en las cercanías de Cuerno Calvo, castellanía de mi señor, entrad, no lo dudéis ni un momento. Os hospedaremos como a un príncipe, que digo yo,
y como al propio rey Visimir. Lo juro por mi espada, muchos he oído ya ministreles, pero ni punto de comparación, maestro. Y aceptad de nosotros, los de buena cuna y los armados caballeros, toda admiración y homenaje para vuestro arte. Al percibir sin error alguno el momento adecuado, el trovador murmuró algo en dirección a su aprendiz. Muchacho dejó el laúd y tomó del suelo una argüile que servía para recolectar entre los oyentes muestras de respeto algo más materiales. Titubeó, pasó la mirada por la multitud, después de lo cual dejó la argüile y tomó la tinaja que estaba al lado. El maese Jaskier con una sonrisa benévola aprobó la sagacidad del jovenzuelo. Maestro, dijo una gallarda dueña que estaba sentada en un carro cargado de mercaderías de mimbre y que tenía el rótulo, Vera Loewenaupte hijos. A los hijos no se les veía por ningún lado, seguramente estaban ocupados en despilfarrar la fortuna amasada por la madre. Maese Jaskier, ¿qué es esto? Nos dejáis con la incógnita. Seguro que este no es el final de vuestro romance. Y cantad y es qué pasó después. Canciones y romances, se inclinó el artista, no se terminan nunca, oh señora, porque ya poesía es eterna e inmortal, no conoce principio ni final, pero, ¿qué pasó después? La mercadera no se dejaba vencer, iba arrojando sonoramente y con liberalidad monedas allá tinaja que le mostraba el aprendiz. Decídnoslo al menos si ganas no tenéis de cantar. No hubo en vuestras canciones nombre alguno, pero todos sabemos que el tal brujo por vosotros cantado no es otro que el famoso Geralt de Rivia, y ya citada hechicera por ya que le devora el fuego del amor es ya no menos famosa Yennefer. En cambio el tal niño de la sorpresa, prometido y destinado al brujo, no es sino la princesa Cirilla, la infeliz princesa de Cintra, el país devastado por los invasores. ¿No es acaso cierto? Jaskier se rió con gesto misterioso y altanero. Cantó acerca de asuntos universales, generosa bienhechora afirmó. Acerca de emociones de las que puede participar cualquiera. No de personas concretas. Y desde luego. Gritó alguien desde ya multitud y todos saben que los cantes trataban del brujo Geralt, y sí, sí. Chillaron a coro las hijas del comes Biliberto, retorciendo los chales húmedos de lágrimas. Y cantad más, maese Jaskier. ¿Qué pasó después? Se encontraron por fin el brujo y la hechicera. Se amaron. Fueron felices, y queremos saberlo, y maestro, y pero ¿ande vais? Gritó con voz grave el cabecilla de un grupo de enanos, mientras se mesaba una fuerte y roja barba que le alcanzaba hasta la cintura. Mierda es todo eso de las princesas, hechiceras, destinos, amores y otros cuentecillos de testes vacías. Todo esto son, con perdón del señor poeta, embustes, o sea, inventos poéticos para que sean bonitos y emocionen. Pero las cosas de la guerra, como la matanza y el pillaje de Cintra, como la batalla de Marnadal y Saden, pienso sí que es algo bueno que nos cantasteis, Jaskier, hija, no da pena soltar plata por tales canciones que alegran los corazones de los guerreros. Y verse podía, que no mentíais ni una jota, os lo digo yo, Scheldenskags, y yo bien que sé discernir verdad de ella mentira, pues allá en la batalla de Saden estuve, y de pie con el hacha en el puño me enfrenté contra los invasores nilfgaardianos. Yo, Don Ymir de Troy, gritó un flaco caballero con 3 leones en el jubón, estuve en ambas batallas de Saden, y pero no os vi allá, señor enano, y vos con seguridad que haríais guardia en el campamento. Se encendió Scheldenskags. Y yo estaba en primera línea, allí donde había jaleo, y cuida lo que dices, barbas. Se enrojeció Don Ymir de Troy, aferrando el talabarte de caballero cargado con el peso de la espada y a quien. Y ten tu cuidado. El enano pasó la mano por el hacha sujeta al cinturón, se volvió hacia sus compañeros y mostró los dientes. Lo habéis visto,
Il JN puto caballero, y con pabellón, y 3 leones en el escudo, 2 se cagan y el otro es mudo, y paz, paz. Un druida de cabellos grises y blanco manto conjuró ya disputa con una voz fuerte y dominante. Y no se debe reñir, señores míos, y no aquí, junto a las ramas de Bleoberis, un roble más antiguo que todas las pendencias y litigios de este mundo. Y no en presencia del poeta Jaskier, cuyos romances debieran enseñarnos amor y no disputa y cierto. Le apoyó otro druida, un obeso y bajito sacerdote con el rostro brillante de sudor. Miráis, y no tenéis ojos, escucháis, y vuestros oídos están sordos. Porque no hay en vosotros amor de Dios, sois como barriles vacíos. Y pues ya que hablamos de barriles, chilló un gnomo de largas narices que tenía un carro adornado con el rótulo, artículos de hierro, fabricación y venta, sacaos uno más, señores gremiales, y al poeta Jaskier se le secó el coleto y a nosotros de la impresión tampoco nos vendría mal, y ciertamente, como barriles vacíos, os digo. El sacerdote ahogó las palabras del gnomo, con intención de no dejarse confundir y no interrumpir el sermón. Nada de nada habéis comprendido de los romances de Don Jaskier, nada habéis de él aprendido. No habéis entendido que del destino humano hablaban estos de cómo en las manos de los dioses solo son los hombres juguetes y de que los países nuestros juegos de los dioses son. Los romances hablaban del destino de nosotros todos y ya leyenda del brujo Geralt y de ya princesa Cirilla, aunque puesta en el verdadero de aquella guerra, solo metáfora es, producto de ya imaginación del poeta, que a este había de servir para que nosotros, y chocheas, santo varón. Habló desde ya altura de su carro ver a lo Ewenaut que leyenda. ¿Qué producto de ya imaginación? Sea quien sea, a Geralt de Rivia yo lo conozco, con mis propios ojos lo vi, en Wisima, cuando desencantó a ya hija del rey Foltest. Y luego aún lo encontré en Iavia de los mercaderes, donde a petición del gremio mató a un cruel grifo que atacaba a las caravanas, hecho que salvó las vidas a no pocas personas honradas. No, leyenda no es, ni tampoco cuento de hadas. La verdad, ya sincera verdad es lo que nos ha cantado aquí Maese Jaskier. Confirmólo, dijo una esbelta guerrera de negros cabellos peinados hacia atrás y unidos en una gran trenza. Yo, Rayla de Liria, también conozco a Geralt el Lobo Blanco, famoso cazador de monstruos. También más de una y más de 2 veces vi a la hechicera Yennefer, pues solía yo pasar por la ciudad de Vengerberg, en Aedirn, donde aquella tiene su morada. De que ambos dos se amaran no tengo sin embargo noticia. Pero ha de ser verdad, habló de pronto con una voz melodiosa y hermosa elfa de ya Toca de Armiño. Tan hermoso romance de amor no puede ser falso. Y no puede. Apoyaron allá elfa las hijas del Comes Biliberto y como a una orden se limpiaron los ojos con sus chales. Y de ningún modo puede serlo, y poderoso hechicero. Veralo Ewenaut se volvió hacia Radcliffe. ¿Se amaron o no? Vos seguramente sabéis qué pasó de verdad, con el brujo y a tal Yennefer. Y descorred el velo del secreto. Si ya canción dice que se amaron, sonrió el hechicero, pues así fue y un amor así perdura siglos. Tal es el poder de ya poesía. Corre el rumor, cortó de pronto el Comes Biliberto, de que Yennefer de Vengerberg cayó en el monte de Saden. Allí murieron unos cuantos hechiceros. No es cierto, dijo Don Ymir de Troy. No está su nombre en el monumento. Mi tierra es esa, más de una vez estuve en el monte y leí los letreros grabados en el monumento. 3 hechiceras cayeron. Allá. Tris Merigold, Littaneid, a la que llamaban Coral. Jamei, nombre de ella tercera se me ha borrado de la memoria. El caballero miró al hechicero Radcliffe, pero este tan solo sonrió, no dijo ni una palabra. Y al tal brujo, dijo de pronto Sheldon Skaggs, a ese Geralt al que ya Yennefer amaba,
seguro que ya se lo come y a tierra. Oí que lo estrozaron no sé dónde en los trasríos. Mataba monstruos, mataba, hasta que pinchó en hueso. Sí, así es, paisanos, quien con espada pelea, a espada muere. Todos se encuentran alguna vez con alguien mejor y catan el hierro. No lo creo. La esbelta guerrera deformó sus pálidos labios, escupió con brío al suelo, con un chasquido cruzó sobre el pecho los antebrazos cubiertos con una cota de mallas. No creo que Geralt de Rivia se con alguien mejor. He tenido ocasión de ver cómo este brujo maneja la espada. Posee una velocidad simplemente inhumana. Bien dicho, introdujo el hechicero Radcliffe. Inhumana. Los brujos son mutantes, de ahí la rapidez de sus reacciones. No entiendo de lo que habláis, señor mago. La guerrera frunció los labios de manera aún más repulsiva. Vuestras palabras son demasiado letradas. Yo sé una cosa, ningún espadachín que haya conocido o conozca puede compararse a Geralt de Rivia, el lobo blanco. Por eso no creo que pudiera ser vencido en lucha, como mantiene el señor enano todo espada solo es mierda, si 1000 enemigos lo cercan, dijo sentenciosos Cheldenskags. Tal hablan los elfos. Los elfos, afirmó con frialdad el rubio y alto representante del antiguo pueblo que estaba de pie al lado de ella hermosa con toca de armiño no acostumbran a expresarse con tanta ordinariez. Y no, gritaron desde debajo de sus chales verdes las hijas del comes Biliberto. Y el brujo Geralt no pudo haber muerto, y el brujo encontró a Ciri, su destino, y luego a la hechicera Yennefer y los tres tuvieron una vida larga y feliz. No es cierto, maese Jaskier. Y pues si eso era un romance, virtuosas señoritas. Bostezó el gnomo sediento de cerveza, fabricante de artículos de hierro que verdad habrá que buscar en los romances. La verdad es una cosa, la poesía otra. Coger por ejemplo esa, ¿cómo era? Ciri. La sorpresa esa famosa. De ella mangasella sacó el señor poeta. Estuve en Sintra más de una vez y sé que el rey y la reina allá vivían sin prole, ni hija ni hijo tenían. Y embustes son. Gritó un pelirrojo con un sobretodo de piel de foca con la frente ceñida por un pañuelo a cuadros. La reina Calante, la leona de Sintra, tenía una hija, nombrada Pavetta. Ella y su marido murieron durante una tormenta marina, la hondura del mar los cubrió, a ambos y vosotros mismos veis que no miento. Puso a todos por testigo el de los artículos de hierro. Pavetta se llamaba y no Ciri, la infanta de Sintra. Cirilla, llamada Ciri, era justamente ella hija de ella ahogada Pavetta, explicó el pelirrojo, la nieta de Calante. Y no era infanta, sino princesa de Sintra. Ella era en efecto el tal niño de la sorpresa destinado al brujo, antes de que naciera había prometido la reina darla al brujo, tal y como don Jaskier cantara. Pero el brujo no pudo encontrarla y llevársela, ahí el señor poeta se apartó de la verdad. Se apartó, y cómo, se metió en la conversación un fibroso jovenzuelo que, a juzgar por sus ropas, bien podía ser un aprendiz de artesano en el vagabundeo que precede a los exámenes de maestría. Al brujo se le escapó su destino. Cirilla murió durante el sitio de Sintra. La reina Calante, antes de tirarse de la torre, con su propia mano dio muerte a la princesa para que no cayera viva en las garras de los nilfgaardianos. No fue así, en absoluto, protestó el pelirrojo. A la princesa ya mataron durante la masacre posterior, cuando intentaba escapar de la ciudad. Y sea como sea, gritó el de los artículos de hierro, no halló el brujo a la tal Cirilla, y el poeta mintió. Y pero cuán hermoso mintió. Dijo ya elfa de ella toca mientras se apretaba contra el esbelto elfo. Y no hablamos de poesía, sino de hechos. Gritó el aprendiz digo que ya princesa murió a manos de su propia abuela.
y todo aquel que estuvo en Cintra puede confirmarlo. Y yo os digo que ya mataron en las calles, cuando huía, afirmó el pelirrojo. Lo sé porque aunque no soy natural de Cintra, estuve en la compañía del Jarl de Skellige que apoyó a Cintra durante la guerra. El rey de Cintra, Eisttuirch, como todos saben precisamente de las islas de Skellige procedía, tío carnal era del Jarl. Y yo en la compañía del Jarl luché en Marnadal y en Cintra y luego, tras la derrota, en Saden. Un combatiente más, aulló Skjaldenskags a los enanos que le rodeaban. Nada más que héroes y guerreros por aquí. Paisanos. ¿Acaso no hay entre vosotros al menos uno que no luchara en Marnadal o en Saden? Tus bromas están de más, Skags, dijo con reprobación el esbelto elfo, abrazando a la belleza de tocado de armiño de una forma que había de deshacer las ocasionales dudas de otros admiradores. No pienses que solo tú luchaste en Saden. Yo, para no buscar más lejos, también tomé parte en la batalla. Me gustaría saber por qué bando, dijo el comes Biliberto a Radcliffe con un susurro bien audible que el elfo ignoró completamente. Como es en general sabido, siguió, sin siquiera mirar hacia dónde estaban el comes y el hechicero, más de 100.000 guerreros estuvieron en el campo en la segunda batalla de Saden, de los cuales por lo menos 30.000 resultaron muertos o mutilados. Agradecimiento se merece Don Jaskier, quien en uno de sus romances inmortalizó tan famosa como terrible lucha. Mas en las palabras y en la melodía de esta canción no escuché loas, sino advertencias. Repito, gloria y honor eternos al señor poeta por el romance que puede que permita impedir en el futuro la repetición de tragedia tal, como fue aquella cruel e innecesaria guerra. Por cierto, dijo el comes Biliberto mientras miraba al elfo retadoramente, que rebuscasteis cosas interesantes en el romance, honorable señor. Guerra innecesaria, decís. Impedir la tragedia en el futuro, quisierais. Hemos de entender que en caso de que Nilfgaard nos atacara de nuevo recomendaríais ya capitulación. Aceptar sumisamente el yugo nilfgaardiano. La vida es un don sin precio y ha de ser protegido, dijo el elfo con frialdad. Nada justifica tales matanzas ni hecatombes como fueron ambas batallas de Saden, tanto la perdida como la ganada. Ambas os costaron, humanos, miles de existencias. Perdisteis un inimaginable potencial. Y peroratas de elfos. Estalló Skjaldenskags y tonta perorata. Ese fue el precio que hubo que pagar para que otros pudieran vivir dignamente y en paz, en vez de dejarse poner grillos por los nilfgaardianos, de ser cegados y obligados a base de palos a cavar en las minas de sulfatos y en las salinas. Aquellos que cayeron como héroes y que gracias a Jaskier vivirán eternamente en nuestra memoria nos enseñaron cómo defender nuestra casa. Cantad vuestros romances, cantádselos a todos. No se perderá esa enseñanza, hasta nos hará falta, ya veréis. Porque si no hoy mañana, Nilfgaard vendrá hacia nosotros de nuevo, y recordad mis palabras, y ahora están lamiéndose las heridas y descansando, pero cercano está el día en que de nuevo veremos sus capas negras y sus plumas en los yelmos. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Gritó Veralo Ewenhaupt. ¿Por qué ya tomaron con nosotros? ¿Por qué no nos dejan en paz, nos dejan vivir y trabajar? ¿Qué es lo que quieren, los nilfgaardianos, y quieren nuestra sangre? Aulló el comes Biliberto. Y nuestra tierra. Gritó uno de los mozos de la multitud. Y nuestras hembras. Bramó Skjaldenskags, echando una mirada feroz. Algunos estallaron en risas, pero bajito y a hurtadillas. Porque aunque bien graciosa era ella sugerencia de que cualquiera excepto los enanos podía desear a las extraordinariamente poco atractivas enanas, no era este tema seguro para bromas y bufas, sobre todo en presencia de aquellos bajitos,
rechonchos y barbados señores cuyas hachas y cuchillos tenían la fea costumbre de saltar de los cinturones con una increíble velocidad. Y los enanos, que por motivos inciertos creían a puño cerrado que el mundo entero acechaba lascivo a sus mujeres e hijas, eran, en este aspecto, tremendamente sensibles. Esto había de llegar alguna vez, afirmó de pronto el anciano druida. Esto había de suceder. Hemos olvidado que no estamos solos en este mundo, que el ombligo del mundo no somos. Como hartos, tontos y vagos caracios nadando en un estanque encenagado, no creíamos en la existencia de los Lucios. Hemos permitido que nuestro mundo, como un estanque, se embarrara, se empantanara y se pudriera. Mirad a vuestro alrededor, por todas partes delito y pecado, ecdicia, persecución del lucro, disputas, desavenencias, decadencia de las costumbres, falta de respeto por los valores todos. En vez de vivir tal y como ya naturaleza nos ordena, nos lanzamos a destruir ya propia naturaleza. ¿Y qué tenemos? Un aire envenenado por ya fetidez de las chimeneas de las forjas, ríos y regatos mancillados por mataderos y tenerías, bosques talados sin pensárselo dos veces. Ja, incluso aquí, en las raíces vivas del sagrado Bleoberis, miradlo, oh, allá, justo por encima de la cabeza del señor poeta, alguien grabó con una navajilla una frase repugnante. Y a todo esto mal escrita, no bastaba que fuera un vándalo sino que además era un ignorante que no sabía escribir. ¿Por qué os asombráis? Esto había de acabar mal. Sí, sí. Se le unió el gordo sacerdote. Y arrepentíos, pecadores, mientras aún haya tiempo, porque la ira de los dioses y su venganza está sobre vosotros, y recordad a la sibila Itlina, a sus proféticas palabras sobre el castigo de los dioses, que caerá sobre ella tribu envenenada de crímenes. Recordad, llegará el tiempo del odio, y el árbol perderá sus hojas, el renuevo se marchitará, se pudrirá el fruto y la semilla se agriará, y en los valles los ríos en vez de agua arrastrarán hielo. Y llegará el frío blanco, y tras él, y a luz blanca, y el mundo morirá entre ella ventisca. Y así habla ella Sibila Itlina, y griega antes de que esto suceda se verán señales y caerán plagas porque, recordad, Nilfgaard es un castigo divino. Es el látigo con el que los inmortales os fustigan, pecadores, ¿para qué? Iaj, poned punto en boca, piadoso. Resolló Skaggs mientras pataleaba con sus pesados zapatones. Y se marea uno de vuestras supersticiones y necedades, y las tripas se revuelven. Cuidado, Sheldon, le interrumpió con una sonrisa el esbelto elfo. No te burles de religiones ajenas. No está bien, ni es de bien educados, ni es, seguro. Yo no me burlo de nada, protestó el enano. No pongo en duda ya existencia de los dioses, pero me pongo nervioso cuando alguien los mezcla en los asuntos terráqueos y delira con falsas profecías de no sé qué elfa grillada. Que los Nilfgaardianos son el instrumento de los dioses, y tonterías, y haced retroceder la memoria, humanos, hasta los tiempos de Desmond, Radowid, Sambuc, hasta los tiempos de Hebra del viejo roble. No recordáis por qué vivís tan como el mosquito del vino, pero yo me acuerdo y os recordaré cómo eran estas tierras después de que vosotros salierais de vuestros barcos en la playa en la desembocadura del Yaruga y en el delta del Pontar. De 4 barcos que atracaron se hicieron 3 reinos y luego los más fuertes se tragaron a los más débiles y así crecieron, reforzaron su poder. Vencieron a unos, los absorbieron y los reinos crecían, se hacían cada vez mayores y más fuertes. Y ahora Nilfgaard hace lo mismo, porque es un país fuerte y unido, disciplinado y homogéneo. Eñe, si vosotros no os unís de igual forma, Nilfgaard os tragará como el lucio al caracio, tal y como dijo el sabio druida aquí presente, y que lo intenten. Don Ymir de Troy sacó el pecho adornado con 3 leones y golpeó ya vaina de ya espada. Y les dimos una buena ensaden,
Se ya podemos dar de nuevo, Ilfa no sois. Aulló Scheldenskags. Por lo visto habéis olvidado, caballero, que antes de que se llegara a segunda disputa de Saden, Nilfgaard atravesó vuestras tierras como una apisonadora de hierro, que los cadáveres de Gelardo Usmosos Cornovos cubrían los campos de Marnadal hasta tras ríos. Y quienes detuvieron a los Nilfgaardianos no fueron aquellos como vos, chillones mozalbetes, sino ya unión y ya armonía de las fuerzas de Temeria, Redania, Aedirnica Edwen. Y armonía y unión, he aquí lo que los detuvo. No solo, dijo Radcliffe sonoramente pero con voz muy fría, no solo eso, señor Skaggs. El enano carraspeó fuerza, sorbió las narices, chasqueó con las botas, después de lo cual se inclinó ligeramente en al hechicero. Nadie niega los servicios de vuestros confráteres, dijo vergüenza a aquel que no reconozca el heroísmo de los hechiceros del monte de Saden, porque valientemente aguantaron, y a sangre dieron por la causa común, grandemente contribuyeron a la victoria. No se olvidó de ellos Jaskier en su romance y tampoco nosotros los olvidamos. Pero reparad en que aquellos hechiceros que unidos y solidarios lucharon en el monte, reconocían el caudillaje de Vilgefort de Roggeveen, del mismo modo que nosotros, guerreros de los 4 reinos, reconocimos el mando de Visimir de Redania. Una pena que tal armonía y solidaridad solo duraran el tiempo que duró ya guerra. Pues apenas hubo paz, de nuevo nos dividimos. Visimir y Foltest se ahogan los unos a los otros con aranceles y derechos de depósitos, de Maguen de Aedirn disputa con Enselt por Ia Marca del Norte, y allá Liga de Engfors y los Tisenidas de Covir les importa todo un pito. Y hasta entre los hechiceros, por lo que he oído, vano es buscar hoy día aquella armonía. No hay entre vosotros coincidencia de pareceres, no hay disciplina, no hay unidad. Y en Nilfgaard la hay, y en Nilfgaard gobierna el emperador Emir Bar Emreis, tirano y autócrata, que obliga a que le sirvan a base del látigo, la horca y el hacha. Tronó el Comes Biliberto. ¿Qué es lo que nos proponéis, señor enano? ¿Para qué tenemos que unirnos? Para formar parecida dictatura. ¿Y cuál es en vuestra opinión el rey cuyo reino habría de someter así los restantes? ¿En manos de quién querrías ver el cetro y la corona? ¿Y eso a mí qué me importa? Se encogió de hombros Skaggs. Esto es asunto vuestro, de los humanos. Al fin y al cabo, sea quien sea a quien escojáis como rey, nunca será un enano. Ni elfo, ni incluso medio elfo, añadió el esbelto representante del antiguo pueblo, todavía abrazando a ya bella elfa. Incluso al cuarterón de elfo consideráis como algo ínfimo. Ahí os duele, se rió Biliberto. La misma mosca os pica que a Nilfgaard, porque Nilfgaard también grita sobre ella igualdad, os promete el regreso al orden antiguo en cuanto nos venza y nos arranque de esta tierra. Y con tal unidad, con tal igualdad soñáis, de tal habláis, tal anunciáis, y porque Nilfgaard os paga con oro. Y no es de extrañar que también os llevéis pues los Nilfgaardianos son una raza élfica. Tonterías, dijo el elfo con frialdad. Parloteáis estupideces, señor caballero. Racismo os ciega a todas luces. Los Nilfgaardianos son humanos tal y como vos. Y eso es mentira de marca mayor, y son los descendientes de los Eide negros, todo el mundo lo sabe, y por sus venas corre sangre élfica. Sangre de los elfos. ¿Y qué es lo que corre por vuestras venas? El elfo sonrió burlón. Mezclamos nuestra sangre desde hace generaciones, desde hace siglos, nosotros y vosotros, nos sale ahí a perfección, no sé si por suerte o no. Habéis comenzado a impedir estas uniones mixtas desde hace menos de un cuarto de siglo, y esto con escasos resultados. Mostradme pues ahora a un humano que no tenga mezclas de Seide y Chair, de la sangre del antiguo pueblo. Biliberto enrojeció a todas vistas.
Se ruborizó también ver a Loewenhaupt. El hechicero Radcliffe agachó la cabeza y tosió. Sorprendentemente, se cubrió de rubor además la hermosa elfa de Ia Toca de Armiño. Todos somos hijos de Ia Madre Tierra, resonó en el silencio Ia voz del viejo druida. Somos hijos de Ia Madre Naturaleza. Y aunque no respetemos a nuestra madre, aunque a veces le causemos dolor y pesadumbre, aunque le rompamos el corazón, ella nos ama a todos. Lo conmemoramos cuando nos reunimos aquí, en el lugar de Ia Amistad. Y no disputemos por quién de nosotros fue aquí el primero porque Ia primera fue la bellota arrojada por las olas, y de la bellota retoñó el gran Bleoberis, el más antiguo de los robles. Al estar bajo las ramas de Bleoberis, entre sus raíces eternas, no olvidemos nuestras propias y fraternales raíces, no olvidemos Ia tierra de Ia que crecen estas raíces. Recordemos las palabras de las canciones del poeta Jaskier. Y exacto. Gritó Vera Leeuwenhaupt. ¿Y dónde está él? Se ha largado, constató Sheldon Skaggs, mientras miraba el lugar vacío bajo el roble. Agarró el dinero y se largó sin despedirse. Y mismamente a lo elfo, y a lo enano. Gritó el de los artículos de hierro. A lo humano, le corrigió el esbelto elfo, y a belleza de Ia Toca apoyó la cabeza sobre sus hombros. Músico, dijo Mama Lantieri, entrando a la habitación sin llamar y empujando por delante de ella un olor a jacintos, sudor, cerveza y tocino ahumado. Tienes un invitado. Entrad, noble señor. Jaskier se arregló los cabellos, se enderezó en el enorme sillón labrado. Las dos muchachas que estaban sentadas en sus rodillas se levantaron CNN rapidez, se cubrieron con sus chaquetillas, cerraron las despechugadas camisas. El pudor de las putas, pensó el poeta, he aquí un buen título para un romance. Se levantó, se abrochó el cinturón y se puso el jubón mientras miraba al noble que estaba de pie en el umbral. Ciertamente, dijo, sabéis encontrarme en todos lados, aunque pocas veces escogéis el momento adecuado para ello. Por suerte aún no había decidido cuál de estas bellezas prefiero. Y con tus precios, Lantieri, no me puedo permitir ambas. Mama Lantieri sonrió comprensiva, dio una palmada. Ambas muchachas, una isleña morena y pecosa y una medio elfa de cabellos oscuros, abandonaron la habitación a toda prisa. El hombre que estaba de pie en el umbral se quitó la chupa, se la tendió a Mama junto con un pequeño pero abultado saquete. Perdonad, maestro, dijo, acercándose y sentándose ahí a mesa. Sé que os incomodo en mala hora. Pero desaparecisteis tan repentinamente debajo el roble. No os alcancé en el camino real, como era mi intención, ni pronto di CNN vuestra pista en la ciudad. Creedme, no os ocuparé mucho tiempo. Siempre todos decís lo mismo y siempre es un embuste, le interrumpió el bardo. Déjanos solos, Lantieri, cuida de que no nos molesten. Os escucho, señor. El hombre le miró inquisitivamente. Tenía ojos oscuros y acuosos, como llenos de lágrimas, una nariz afilada y unos labios anchos, desagradables. Pasaré al asunto sin más tardanza, afirmó, mientras esperaba hasta que Mama cerrara la puerta. Me interesan vuestros romances, maestro. Más cierta persona de la que cantáis. Me ocupo de la verdadera suerte de los protagonistas de vuestros romances. Al fin y al cabo, si no me equivoco, la verdadera suerte de ciertos personajes reales inspiró las hermosas obras que tuve ocasión de escuchar bajo el roble. Me refiero a la pequeña Cirilla de Sintra. A la nieta de la reina Calante. Jaskier miró al techo, tableteó con los dedos encima de la mesa. Noble señor, dijo con sequedad. Extrañas cosas os interesan. Acerca de extrañas cosas preguntáis. Algo me dice que no sois quien yo creía.
¿Y quién creíais que yo era, si puede saberse? No sé si se puede. Dependerá de si me dais ahora recuerdos de nuestros amigos comunes. Debierais haberlo hecho al principio y corno que lo olvidasteis. En absoluto lo olvidé. El hombre metió ya mano bajo su caftán de terciopelo de color sepia, extrajo un segundo saquete, algo mayor que aquel que había entregado allá alcahueta, pero igual de abultado y de tintineante al chocar contra la tabla de la mesa. Simplemente no tenemos amigos comunes, Jaskier. Pero, no servirá esta escarcela para suavizar tal mandamiento. ¿Qué es lo que queréis comprar con esa pequeña bolsita?, dijeron los labios del trovador. Todo el burdel de Mama Lantieri y el terreno que le rodea. Digamos que tengo intención de apoyar al arte. Y al artista. Para que pueda hablar con el artista de su obra. Hasta ese punto amáis el arte, señor mío. Tanta prisa os corre ya conversación con el artista que intentáis llenarle de dinero incluso antes de presentaros, quebrando así las más elementales reglas de la cortesía. Al principio de ya conversación, el desconocido entrecerró ligeramente sus oscuros ojos. No os molestaba mi incógnito. Pero ahora comienza a molestarme. No me avergüenzo de mi nombre, dijo con una ligera sonrisa en los anchos labios. Me llamo Riense. No me conocéis, señor Jaskier, y no me extraña. Sois demasiado ilustre y famoso para que podáis conocer a todos vuestros admiradores. A todo admirador de vuestro talento le parece que os conoce tan bien que cierta confianza está en su sitio. A mí también me concierne, en toda su extensión. Sé que es una apreciación falsa, perdonad benévolamente. Perdono benévolamente. Puedo contar entonces con que querréis responder a unas cuantas preguntas. No, no podéis, le interrumpió el poeta, hinchándose. Ahora tened a bien vos el perdonar benévolamente, pero no me gusta. Discutir sobre ella temática de mis obras, sobre inspiración, sobre los protagonistas, tanto ficticios como no. Le quita esto a ella poesía sus colores poéticos y ya conduce hacia ella trivialidad. Ciertamente. Con toda seguridad. Comprended que si después de cantar un romance sobre una alegre molinera anunciara que en realidad se trata de Esbirka, ya mujer del molinero Locha, y completar esto con ya noticia de que a Esbirka se la puede uno follar libremente los jueves porque los jueves suele ir el molinero al mercado, ya no sería poesía. Esto sería o bien coplillas o bien una calumnia asquerosa. Entiendo, dijo Riense con rapidez. Pero creo que esto es un mal ejemplo. A mí no me interesan los pecados ni los pecadores. A nadie calumniáis al responder a mi pregunta. A mí me es solamente una pequeña información, que le sucedió en realidad a Cirilla, princesa de Cintra. Muchas personas afirman que Cirilla desapareció durante la conquista de la ciudad, incluso hay testigos oculares de tal acontecimiento. Sin embargo, de vuestro romance se extrae que la niña sobrevivió. Estoy de verdad interesado en saber si esto es imaginación vuestra o hecho real. ¿Es verdad o es mentira? Me alegra muchísimo vuestra curiosidad, sonrió ampliamente Jaskier. Reíos señor, si os place, pero justamente eso es lo que quería cuando compuse el romance. Quería despertar y avivar ya curiosidad del oyente. ¿Verdad o mentira? Repitió Riense con ya voz fría. Si traicionara este hecho, destruiría el efecto de mi trabajo. Adiós, amigo. Has usado de todo el tiempo de que disponía para ti. Y allí esperan dos de mis inspiraciones, inseguras de no saber a cuál escojo. Riense guardó silencio largo tiempo, sin hacer gesto alguno de dirigirse hacia la puerta. Miró al poeta con una mirada antipática, acuosa, y el poeta comenzó a sentirse inquieto. De abajo, de la sala grande del lupanar, le llegaba una alegre batahola,
punteada de vez en cuando por unas agudas risotadas femeninas. Jaskier volvió a cabeza, haciendo como que demostraba una altivez despectiva, pero en realidad calculando ya a distancia que le separaba del rincón de la cámara y de la gobelina que mostraba a una ninfa vertiéndose sobre los pechos el agua de una jarra. Jaskier, dijo al fin Rience, mientras metía las manos en el bolsillo de su caftán de color sepia. Responde a mi pregunta, por favor. Tengo que saber ya respuesta. Es extremadamente importante para mí. Y créeme, para ti también, porque si respondes de buena fe yo, entonces ¿qué? Un gesto siniestro se arrastró por los labios de Rience. Entonces no tendré que obligarte a hablar. Escucha, tú, bellaco. Jaskier se levantó e hizo como que ponía un gesto amenazador. Odio ya violencia y ya fuerza. Pero ahora mismo llamo a Mama Lantieri y ella se trae a un tal Escombros que cumple en este santuario la honorable y responsable función de vaciador. Es un verdadero artista en su oficio. Él te mete de patadas en las asentaderas y acabas volando por encima de los tejados de esta villa, tan hermoso que más de uno de los pasantes te ha de tomar por un Pegaso. Rience realizó un breve gesto, algo brilló en su mano. ¿Estás seguro de que alcanzarás a llamarla? Jaskier no tenía intenciones de probar si tendría tiempo. Tampoco pensaba esperar. Antes de que el estilete de mariposa girara y se cerrara en a mano de Rience, se tiró de un largo salto hacia el rincón de ya cámara, se sumergió bajo ya gobelina de ya ninfa, abrió de un puntapié una puerta secreta y a toda prisa se precipitó por unas retorcidas escaleras hacia abajo, agarrándose con las manos a las resbaladizas barandillas. Rience se lanzó en su persecución, pero el poeta estaba seguro de sí, conocía el pasadizo secreto tan bien como su bolsillo, no era ya primera vez que lo usaba para huir de acreedores, maridos celosos y competidores propensos al asesinato a los que a veces robaba rimas y notas. Sabía que en la tercera revuelta hallaría una puertecilla giratoria detrás de ella cual. Hallaría una escala que conducía al sótano. Estaba seguro de que el perseguidor no conseguiría frenar, seguiría corriendo y tropezaría la trampilla, después de lo cual caería en las ajurdas. Estaba seguro de que el perseguidor, magullado, embadurnado en mierda y perturbado por los gorrinos, abandonaría la persecución. Jaskier se equivocaba, como siempre que estaba seguro de algo. Hubo un repentino brillo azulado a sus espaldas y el poeta percibió que se le entumecían las extremidades, que se le pasmaban y se le ponían rígidas. No fue capaz de frenar el paso a la altura de las puertecillas giratorias, los pies se negaron a obedecerlo. Gritó y se tambaleó por las escaleras, golpeándose con las paredes del pasillo. La trampilla se abrió por debajo de él con un chasquido seco, el trovador cayó en la oscuridad y el hedor. Antes incluso de que se golpeara el empedrado y perdiera el sentido, recordó que Mama Lantieri había comentado algo acerca de que estaban arreglando las ajurdas. Le despertó un dolor en las muñecas, que tenía atadas, y en los brazos, que estaban horriblemente torcidos por las articulaciones. Quiso gritar, pero no pudo, tenía la sensación de que le hubieran rellenado de arcilla la cavidad bucal. Se puso de rodillas sobre el empedrado y la soga le arrastró con un chirrido hacia arriba, tirando de las manos. Con intención de aliviar sus brazos intentó levantarse, pero tenía también los pies atados. Aunque ahogándose y asfixiándose, consiguió levantarse en lo que le ayudó considerablemente la soga, que seguía tirando de él sin piedad. Rience estaba de pie delante de él y sus ojos malvados y acuosos brillaron a la luz de un farol que sostenía un tagarote mal afeitado de 2 metros de alto que estaba a su lado. Tenía a otro Jayán, seguramente no menos alto, justo detrás. Jaskier escuchaba su respiración y sentía el hedor de sudor rancio. Precisamente este. Segundo, el maloliente,
sujetaba ya cuerda atada a las muñecas del poeta y sujeta a una viga del techo. Los pies de Jaskier se separaron del empedrado. Poeta expulsó aire violentamente por la nariz, otra cosa no podía hacer. Basta, dijo por fin Riense, casi inmediatamente, pero a Jaskier le pareció que habían pasado siglos. Tocó ya tierra, pero arrodillarse, pese a sus más desesperados esfuerzos, no pudo, pues la soga aún le mantenía tan tenso como una cuerda de laúd. Riense se acercó. En su rostro no se podían percibir ni rastro de emociones, sus ojos llorosos no habían cambiado ni un ápice su expresión. También la voz con la que habló era tranquila, bajita, incluso ligeramente aburrida. Poetrasto asqueroso. Enano. Basura. Cero pagado de sí mismo. De mí querías escapar. A mí no se me ha escapado nunca nadie. No hemos terminado de hablar, bufón, cabeza de carnero. Te he preguntado algo en bastante más agradables. Ahora contestarás a mis preguntas en condiciones menos agradables. ¿Verdad que me vas a contestar? Jaskier afirmó solícito con la cabeza. Solo entonces sonrió Riense. Y dio una señal. Bardo chilló desesperadamente al sentir cómo la soga se tensaba y cómo los brazos doblados hacia atrás crujían por las articulaciones. No puedes hablar, constató Riense, todavía riéndose con placer y te duele, ¿verdad? Sabe que te hago colgar de momento para mi propio disfrute porque a mí me gusta muchísimo ver cómo alguien sufre. Va, aún un poco más alto. Jaskier por poco no se ahogó con su resoplido. Basta, ordenó por fin Riense, después de lo que se acercó y agarró al poeta por la pechera. Escucha, pavo real. Voy a deshacer el hechizo para que recuperes el habla. Pero si intentas alzar más de lo debido tu bonita voz, lo lamentarás. Realizó un gesto con la mano, rozó con un anillo las mejillas del poeta y Jaskier percibió cómo recuperaba ya sensibilidad en la mandíbula, en la lengua y en el paladar. Ahora, Riense continuó en voz baja, te haré unas cuantas preguntas y tú me responderás, fluido, rápido y con todo detalle. Y si siquiera por un segundo titubeas o tartamudeas o me das el mínimo motivo para dudar de tu veracidad, entonces. Mira hacia abajo. Jaskier obedeció. Con horror advirtió que había un corto cordel atado a las ligaduras de sus tobillos y sujeto por el otro lado a un balde lleno de calorías viva. Si mando que te suban más alto, sonrió Riense con crueldad y juntos contigo este cubo, con toda seguridad no recuperarás el control de tus manos. Dudo de que después de algo así fueras capaz de tocar el laúd. De verdad que lo dudo. Por lo que juzgo que vas a hablar. Tengo razón. Jaskier no lo confirmó porque a causa del miedo no podía ni mover ya cabeza ni hablar. No daba ya impresión de que necesitara de confirmación. Yo, ha de entenderse, aseguró, sabré inmediatamente si dices la verdad, al punto me daré cuenta de cada rodeo, no me dejaré enredar con artes poéticas ni vagas erudiciones. Esto es cosa de poca monta para mí, como cosa de poca monta fue paralizarte en las escaleras. Te aconsejo pues, granuja, que midas cada palabra. Venga, no perdamos tiempo, comencemos. Como sabes, me interesa la protagonista de uno de tus hermosos romances, la nieta de la reina Calante de Cintra. La princesa Cirilla, llamada cariñosamente Ciri. Según el testimonio de testigos presenciales, esta persona murió durante la conquista de la ciudad, hace 2 años. En cambio, en tu romance describes pintoresca y emotivamente su encuentro con un personaje extraño, casi legendario, el tal, brujo, Geralt o Gerald. Dejando a un lado las sandeces acerca de la predestinación y el juicio del destino, tu romance hace concluir que ya cría salió sana y salva de la batalla de Cintra. ¿Es verdad esto? No sé, jadeó Jaskier. Y por los dioses,
solo soy un poeta. Oí alguna que otra cosa y el resto, ¿qué? El resto me lo inventé. Y lo imaginé, y no sé nada. Aulló el bardo al ver que Riense daba una señal al apestoso y sentir que la maroma se tensaba mucho. Y no miento. Asintió no directamente, sentiría. Pero algo tramas. No inventarías un romance así, sin motivo. Y al tal brujo lo conoces. Más de una vez te han visto en su compañía. Venga, Jaskier, habla, si te gustan tus articulaciones. Todo lo que sepas la Siri está, suspiró el poeta, le estaba predestinada al brujo. Lo que se hilama un niño de la sorpresa. Lo habréis escuchado, con toda seguridad, es una historia famosa. Sus padres juraron dársela al brujo. Los padres le iban a dar ya niña a ese mutante loco. A ese asesino a sueldo. Mientes, poetastro. Cosas como esta les puedes contar a las mujeres. Así fue, lo juro por el espíritu de mi madre, sollozó Jaskier, lo sé de buena tinta. El brujo. Habla de ella muchacha. Ey brujo no me interesa de momento. Y nada sé de ella muchacha. Sé solamente que el brujo iba a por ella a Sintra cuando estalló ya guerra. Lo encontré entonces. Fue por mí que se enteró de la matanza, de la muerte de Calante, me preguntó por la niña, la nieta de la reina. Pero yo sabía que en Sintra habían muerto todos, ni un alma se salvó del último bastión. Habla. Menos metáforas. Y más hechos. Cuando el brujo supo de ella caída de Sintra y de ella matanza, renunció al viaje. Ambos escapamos hacia el norte. Me separé de él en Engfors, desde entonces no lo he vuelto a ver. Y como por el camino habló un poco de ella, de esa Siri, o como se llame, y del destino. Pues entonces compuse este romance. Y más no sé, lo juro. Riense le miró de reojo. ¿Y dónde está ahora el brujo? Preguntó. Ese mercenario asesino de monstruos, carnicero poético, al que le gusta disertar acerca del destino. Ya he dicho que